que hay un quiebre institucional? Sí, más que una teoría, Juan Camilo, nosotros apelamos a hechos y a la historia. Todo el último año, año y medio, el fiscal Barbosa, diciéndolo con nombre propio, ha fungido de ser el líder de la oposición, se ha querido presentar. Y hemos podido recapitular, Juan Camilo, durante el último año, esas controversias que ha querido plantear el señor Barbosa ante el gobierno de Gustavo Petro del cambio del pacto histórico. Por ejemplo, el año pasado, en mayo, el señor Barbosa en una entrevista pública mencionó o mandó un mensaje al director de la policía de la SIJIN, si ustedes se acuerdan, diciendo que no deberían acatar las órdenes de su superior, haciendo alusión expresa al presidente Gustavo Petro, que es el superior del director de la policía. Ese es un llamado que lastimosamente pasó de agache en el marco de esos días en la opinión pública, pero que es completamente peligroso. Que el señor fiscal mande mensajes a la policía, a la SIJIN, para no acatar las órdenes del presidente de turno, en este caso Gustavo Petro. Eso es algo profundamente peligroso para las instituciones y la democracia. O, por ejemplo, cuando se empezó a tramitar el proyecto de paz total acá en el Congreso, que es el de orden público y la ley de sometimiento, y el señor fiscal venía aquí al Congreso, nosotros lo denunciamos, a amedrentar a los congresistas, diciendo que por nada del mundo él iba a permitir que se fuera a aprobar en el Congreso de la República la ley de paz total y después la de sometimiento. ¿De cuándo el señor fiscal tiene que entrometerse en lo que le corresponde al Congreso? Eso es un quiebre institucional, una violación de la separación de poderes. Acá venía a amedrentar, aquí venían las audiencias públicas justamente a presionar a los congresistas, nosotros lo denunciamos. Y así constantemente, Juan Camilo, hay que decirlo, lo que ya Colombia sabe también de los insultos soeces constantemente al presidente, comparándolo con Pablo Escobar, una barbaridad, más allá de ser una opinión completamente vulgar y superficial, no le queda bien a un jefe de una entidad tan importante como la Fiscalía decir algo como eso. Eso es lo que llamamos un posible riesgo institucional que ha generado constantemente el señor fiscal, tal vez en precampaña política, tal vez con sesgos ideológicos, que lastimosamente nos lleva hoy a tener una de las fiscalías más desacreditadas de los últimos tiempos, ¿no? Con indicadores bajos y sobre todo con falta de confianza por parte de Colombia hacia un órgano tan importante para la justicia como es la fiscalía. Eh, ¿Por qué? Y esta pregunta se le hacía a Fabio Arias, el presidente de la CUT. ¿Cómo ustedes llegaron a la conclusión de que marchar era la mejor estrategia para que la Corte elija nueva fiscal? Yo me diferencio de Fabio Arias, digamos que por parte del pacto histórico, pues apelamos al legítimo derecho completamente constitucional de las marchas, de la movilización social, de la movilización popular, justamente para expresarnos en contra, no de la fiscalía como institución, sino de la cabeza de la fiscalía, que es el señor Barbosa, y la vicefiscal Mancera, que es posiblemente una de las que podría quedar en el cargo de fiscal de manera momentánea mientras que se elige la nueva fiscal por parte de la Corte. Nosotros respetamos completamente la Corte, lo hemos hecho, tanto el señor presidente como nosotros hemos respetado la separación de poderes, que se han planteado tal vez algunas opiniones legítimas, digamos, en el marco de la deliberación pública y democrática. Eso, digamos, tiene una perspectiva completamente sana en el debate público, pero en lo Quiero entender concreto una cosa, doctor Racero. hemos Sí, acatado los fallos de las Cortes, aunque hayan sido sí, contrarias justamente representante. a las públicas que Pero estamos avanzando. quiero entender algo. ¿Ustedes apoyan las marchas de hoy? Nosotros apoyamos las marchas que están dirigidas hacia la Fiscalía, porque nuestro reclamo hoy es ante un fiscal que justamente ha colocado en riesgo la separación de poderes y tiene en vilo justamente la institucionalidad y sobre todo con una baja legitimidad de la Fiscalía, Pero no las, hacia la Corte Suprema.
Pero No hacia las la Corte, lo voy a marchas, decir. pero representante, es que las marchas, yo hablé con Alarcón, ejecutivo de la CUT, organizaba estas marchas, las que hoy también están en el búnker. Y me decía Alarcón que uno de los objetivos también de la marcha, él decía no presionar, Juan Camilo, es exigir la elección de la nueva fiscal. Respetable lo que diga el señor Alarcón. Yo lo digo, Juan Camilo, taxativamente como miembro del pacto histórico. Nosotros respetamos los tiempos y la autonomía de la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto, cuando estamos hablando que el señor fiscal es en su calidad de fiscal, señor Barbosa, ha colocado en tela de juicio la institucionalidad y ha dejado por el piso la propia fiscalía, por supuesto, la expectativa que tenemos nosotros como la mayoría del pueblo colombiano es que se resuelva próximamente la llegada de la nueva fiscal. Pero eso lo determina la Corte Suprema, Juan Camilo. Lo determina la Corte Suprema en su sabiduría, en su deliberación, en su autonomía y con la responsabilidad que seguramente tienen los magistrados hacia el país. Y el llamado que han hecho precisamente, señor Racero, es que el ambiente no es el óptimo para elegir nueva fiscal algunos exmagistrados, precisamente, que estas marchas no son vistas con muy buenos ojos por parte de algunos exmagistrados que hemos consultado aquí en Caracol ahora. Opiniones también respetables de los magistrados. Eh, Igual nosotros valoramos siempre cualquier tipo de expresión ciudadana, hasta de la oposición. Cuando ha salido la oposición a marchar en contra del gobierno, por supuesto que las hemos respetado. Creo que eso es sano en el marco de que sea una, insisto, deliberación ciudadana, movilización social, expresión, con que sea pacífica, ¿no? Eso es obviamente principio sine qua non de que sea pacífica y que no haya ningún tipo de violencia. Las leyes, la constitución son muy claras en definir los tiempos de selección, de dar la oportunidad a los magistrados de que se tomen un tiempo considerable. La terna por el presidente, la terna presentada por el presidente Petro fue transmitida públicamente y oficialmente dirigida hacia la Corte Suprema hace alrededor de 5 meses. Han tenido tiempo de liberación, ya tuvieron la primera votación. Ya miraremos si el país está expectante de lo que pueda surgir de la sesión de la Corte hoy. Señor Racero, ¿cómo recibió, qué pena cambiarle de tema, pero esto también hace parte de un marco institucional de lo que está pasando en el país? ¿Cómo reciben ustedes la bancada, la salida del ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva? Bueno, es una salida que no ha tenido precedente en la historia reciente del país. Colombia sabe muy bien la discusión que hemos tenido como expresión política respecto a las extralimitaciones que tiene la Procuraduría. Y lo mismo, la procuradora Cabello no nos da garantías. Parte de lo que hemos denunciado a nivel internacional es el doble estándar como se ha utilizado la Procuraduría, por ejemplo, respecto a casos del gobierno anterior y ahora respecto a los casos de este gobierno. Nosotros no pedimos que no se nos investigue, ojo, las investigaciones bienvenidas sean. Y si hay algún funcionario o alguna situación que por supuesto amerita algún tipo de sanción, seremos los primeros en también exigir la correspondiente salida al respecto. Pero la procuradora Cabello también ha tenido un sesgo que es evidente respecto al tipo de investigaciones que hace al gobierno y a la banca del pacto histórico que también hemos sido víctimas. Se ha mencionado mucho en la opinión pública, por ejemplo, que dónde estaba la procuradora Cabello en el caso de Audinet, ministra TICS en el gobierno anterior. Y lo que conocemos muy bien, eso es público, que mientras que se estaba haciendo la investigación de los 70.000 millones desaparecidos en el caso de centros poblados, la procuradora se reunía almuerzo en puerta cerrada con la ministra Karen Audinet. Y en la procuraduría que ella lideraba durante ese periodo, pues no hubo ningún tipo de expresión sancionatoria contra una ministra que ya ha conocido públicamente un caso de corrupción. Entonces, ahí es donde decimos, hay doble estándar por parte de la procuradora Cabello. Eso es loable para un Estado de Derecho. ¿No será que la Procuraduría se está utilizando como instrumento de persecución política, de policía política, como ha pasado varias veces en el país? No nos lo estamos inventando, las denuncias que hacemos no es que nos las saquemos de la manga, es que no es exageración. A mí se me preocupa que muchos realmente, y no de la oposición, sino muchos
que han padecido también persecuciones de este tipo, pongan en duda las alertas que estamos haciendo. Es que ya ha pasado, nosotros no nos lo estamos inventando. El mismo presidente Gustavo Petro, cuando fue alcalde, fue sancionado de manera irregular por el procurador Ordóñez del momento y fue por una sentencia internacional que volvió a su cargo. Es que no es exageración. Parte de eso, Juan Camilo, perdóname, meto la cuña, tiene que ser revisada en los proyectos de reforma a la justicia que se van a tramitar este semestre, que esperamos salga de esa primera reflexión que ha consolidado el ministro de Justicia con expertos y un gran grupo diverso, variopinto, en donde participa hasta el doctor Vargas Lleras, entre otros, respecto a lo que puede ser una reforma en la justicia para los colombianos, no para un grupo político, que garantice la verdad, que garantice imparcialidad y objetividad y que no esté sesgada. Eso es lo que quiere el país en este momento y bueno, nos vamos a dar la oportunidad de discutirlo y tramitarlo en el Congreso. Doctor Racero, que usted me da la oportunidad para hablar, usted ya que pone una reforma muy importante, la de la justicia. El plan de ustedes es también organizar marchas en las calles en medio de la discusión de esta reforma. Hemos sido sinceros en manifestar que siendo un gobierno de vocación popular, todo lo que hacemos desde el gobierno, cuando el presidente va a los gobiernos del pueblo, que no se dirige directamente a ciertas regiones, o desde el Congreso, nunca darle la espalda a la ciudadanía respecto a lo que puedan opinar y participar de las discusiones. Yo soy un congresista, Juan Camilo, que considero que si bien al final en cualquier tipo de reforma legal que se tramite en el Congreso, la votación lo dan los congresistas no podemos hacerlo de espaldas a la gente. Hay que escuchar a la ciudadanía. ¿Qué opinan de las diferentes reformas, ya sea a favor o ya sea en contra? Es que eso es completamente democrático. Nosotros no tenemos que tenerle miedo a la movilización ciudadana. Rechazamos cualquier acto de violencia, por supuesto. Pero es El que, país doctor ha Racero, votado es que a muchos les da pero miedo está bien, afirmaciones, podamos movilizar. pero déjeme plantearle una cosa, y aquí ha pasado, doctor Racero, que uno le pregunta, por ejemplo, con el tema de la reforma a la salud, cuando tuvimos aquí a las centrales obreras y les pregunté que para qué era la marcha, y me decían que es que era un deber en el Congreso aprobar la reforma. Cuando se pone esa palabra, ¿no le parece un poquito peligroso? Y lo que usted no quiere precisamente, que sea una reforma a la justicia sesgada. Si las centrales obreras plantean que es un deber aprobar la reforma, cualquier tipo de reforma, hay otras expresiones, hablando de la reforma a la salud, por ejemplo, hay otras expresiones de la sociedad civil que dicen lo contrario, que el Congreso por nada del mundo debe aprobarlo, como es el gremio de las EPS. Mira que cuando la sociedad, las diferentes expresiones de la sociedad civil, gremios, sindicatos, empresariado, por supuesto cada uno tiene una postura diferente. Y ellos, de manera seguro taxativa, van a estar diciéndole al Congreso qué se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer. Para mí eso no está mal. Venga de quien venga. Ya el Congreso, que es donde se ve la diversidad del país, y aquí están todos los partidos, las tendencias, las regiones, recibimos todas esas expresiones sociales. De eso se trata la democracia, claro, ellos lo dirán a su manera, algunos con comunicados, otros amenazando, otros, hay de todo tipo, de las diferentes expresiones, hasta con lobby. Es que aquí en el Congreso vienen a hacer lobby, Juan Camilo, todo Colombia lo sabe. Entonces, ahí donde el Congreso tiene que tener la sabiduría de poder escuchar las diferentes voces ciudadanas, mejorar y ajustar lo que haya que mejorar, hundir lo que haya que hundir o aprobar lo que haya que aprobar. Es que eso es la democracia en franca lid y no hay que tenerle miedo a eso. Muy bien, es el señor David Racero, representante del Pacto Histórico. Representante, gracias por estos minutos aquí en Caracol Ahora. Camilo, muchas gracias a ti, un cordial saludo a todos y todas. El senador David Luna también es senador de la oposición, por supuesto. Vamos a escuchar todos los puntos de vista aquí en Caracol Ahora. Senador Luna, gracias por estos minutos. Juan Camilo, muy buenos días para usted, para todos sus televidentes y un orgullo, un honor estar acá. Quiero arrancar por el final de la anterior entrevista, porque veo que la estaba escuchando usted al representante David Racero. ¿Qué opina de ese punto de marchar en medio de reformas, marchar en medio de una elección del fiscal general? El derecho a expresarse públicamente, bien sea en las calles, en las redes sociales o en cualquier otro medio, pues está consagrado en la Constitución política. A mí eso ni me preocupa,
ni me genera, obviamente, análisis extenso. Yo lo que creo es que hay que tener presente simplemente dos cosas. Uno, que esas marchas se realicen en paz. Y dos, que no estén patrocinadas económicamente por el gobierno. Porque es que con mucho esfuerzo se hace el pago de los impuestos. Los colombianos trabajan duramente para pagar impuestos y obviamente pues estos impuestos deben ser invertidos en el progreso del país, no en una marcha que puede terminar teniendo un impacto político. Dicho eso, yo soy respetuoso del fuero presidencial para que el presidente Petro o cualquier presidente pues pueda nombrar o retirar a cualquiera de los miembros de su gabinete o de su equipo. Pero también soy muy respetuoso del fuero que tiene la Corte Suprema de Justicia para tomar la determinación de elegir el fiscal general de la Nación en el momento que considere después de todos los términos que consagra la ley. Me parece que el gobierno no ha entendido que acá hay división de poderes. El presidente lidera el poder ejecutivo, el Congreso lidera el legislativo y las Cortes el judicial. Y hay que respetar esa división de poderes porque es el elemento fundamental que sostiene la democracia. Tras la reunión del presidente Petro con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, senador Luna, se dio una publicación en X por parte del presidente Petro y él dice que estas marchas también es en contra de la impunidad, inclusive convocando a las centrales obreras a marchar en contra de la impunidad. ¿Usted cómo ve esa afirmación? Pues claro que todos los colombianos queremos que no haya impunidad. Es que a mí me roban mi celular, capturan al delincuente y en menos de 3 o 4 horas está otra vez puesto en libertad para que se vuelva a robar otro celular. Acá lo que queremos es que se cumpla la ley, no que quieran dejar a los delincuentes libres, como fue el interés del gobierno Petro al presentar hace unos meses el proyecto de sometimiento a la justicia. Entonces, la impunidad, claro que hay que combatirla, claro que hay que luchar contra ella, pero para lograrlo se necesita pues que no solamente haya jueces, haya fiscales, sino adicionalmente haya investigación y que haya donde pues que los delincuentes permanezcan para resocializarse. Entonces, si el presidente está apuntándole a eso cuando habla de impunidad, pues estamos de acuerdo. Si el presidente lo que está buscando es dejar en el ambiente una palabra de que la Corte actúa con interés político y de acuerdo a ese interés deja libres a algunos y a otros no, pues tiene que denunciarlo. Y tiene que denunciarlo con nombre propio, porque él es el presidente de la República y él no puede seguir utilizando su cuenta de Twitter o X simplemente para dejar en el aire pues cuestionamientos que nunca terminan teniendo soporte, prueba o evidencia. Usted comparte y la oposición comparte, senador Luna, las miradas de distintos exmagistrados de que estas marchas en medio de esta elección de nuevo fiscal puede tomar un carácter no ideal de presión. Pues por supuesto es lo que están buscando. Lo que están buscando es que la Corte sea presionada y lo que hay que decirle a la Corte es que mientras que hay unos tratando de presionarla, acá hay otros como yo que estamos absolutamente conscientes y apoyamos su independencia. La independencia que tiene la Corte Suprema para elegir fiscal, la independencia que tiene la Corte Constitucional para analizar si una ley es o no constitucional, la independencia que tiene el Consejo de Estado para analizar si un decreto del presidente es o no legal. Entonces, yo creo que lo que está pasando es que al presidente no le gusta gobernar, le gusta confrontar. Y al no gustarle gobernar, pues lo que busca es permanentemente que estemos hablando de estos temas. Deberíamos estar hablando de cómo evitar el racionamiento energético o cómo reducir los precios de los alimentos o cómo enfrentar la gravísima situación que se está viviendo en los Montes de María con la instalación de pescas milagrosas nuevamente o cómo resolver los problemas que tiene el Catatumbo y Arauca con la presencia y el secuestro del ELN. Al presidente le gusta es estar en la dinámica política.
y lamentablemente pues está pasando el tiempo y no está resolviendo los problemas de los ciudadanos. Senador Luna, ya para terminar, ¿por qué dice usted que el presidente se cree intocable? Lo que he señalado es que vivimos en una democracia y al vivir en una democracia hay algo que está inventado desde hace muchos siglos que se llaman los frenos y los contrapesos. Hay, obviamente, instituciones que controlan a los miembros del Ejecutivo. Entonces, cuando esas instituciones toman decisiones, pues hay que, evidentemente, aceptar las decisiones, así a uno no le gusten. Una decisión de la Corte Suprema, cualquiera que sea, se respeta. Una decisión del Consejo de Estado se respeta. Palabras más, palabras menos, recordarle al doctor Petro que vivimos en una democracia, no en una monarquía. Acá el Estado no es el presidente. El Estado son los tres poderes y obviamente la ciudadanía. ¿Usted cree que acá hay una ruptura institucional? No, que va, eso es un puro cuento, eso es un mecanismo de distracción. Vuelvo y le insisto, el presidente lanza un anzuelo que lamentablemente lo hemos picado todos y por eso llevamos 4 o 5 días hablando de esto. Y mientras tanto, ¿qué está pasando con el fenómeno del Niño? ¿Por qué razón las facturas de energía están subiendo en el Caribe colombiano? Porque no le gusta gobernar. Al presidente no le gusta resolverle los problemas a los ciudadanos. Mire, Juan Camilo, yo hago oposición, pero soy un tipo sensato. En campaña el presidente Petro hizo una propuesta maravillosa, aumentarle el ingreso a más de 1.500.000 adultos mayores, que hoy apenas reciben 80.000 pesos. Petro dijo en campaña, hay que llevarlo a 500.000. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y lleva ya 18 meses en el gobierno y no lo ha hecho. Solo necesita una firma. ¿Qué pasa? Pues que evidentemente los adultos mayores pierden su interés. Llevamos 18 meses sin director del INVIMA. Hay una grave crisis en escasez de medicamentos que no se ha resuelto. Llevamos 17 meses sin director de la Agencia Nacional de Infraestructura, donde hay vías que no se están manteniendo. Entonces, a uno lo eligen es para gobernar, no para confrontar, porque es el presidente de todos los colombianos, no solamente de los del pacto histórico. Entonces, mi llamado es a que se concentre en eso. No hay ruptura institucional, así algunos la quieran crear. Al presidente nadie lo quiere tumbar, todos queremos que vaya hasta el último día de su gobierno y obviamente, pues que compita en franca lid si es que se quiere quedar. Muy bien, es el senador David Luna, senador del Partido Cambio Radical por la oposición. Senador Luna, gracias por estos minutos aquí en Caracol Ahora. No, muchas gracias, Juan Camilo, a usted y a todos sus televidentes. Muy bien, hacemos una pequeña pausa y volvemos para hablar de más noticias.